¿Cómo practicar bien la forma de los 5 Hunyuan? El primer aspecto, a tener en cuenta es tenemos que dominar bien los aspectos clave. Esto significa que para poder practicar bien la forma de los 5 Hunyuan, primero tenemos que familiarizarnos bien con los movimientos, con los mudras, con los sonidos y con las emociones. Todos estos elementos vamos a estar utilizando y podemos practicarlo, digamos, podemos tomarnos tiempo fuera de la práctica oficial de la forma para familiarizarnos con cada uno de los movimientos y sentirnos cómodos a la hora de practicar la forma. De modo que cuando estemos practicando la forma podamos concentrarnos en lo que tenemos que concentrarnos, que es el Hunyuan Chao y las emociones y el movimiento del Chi, etc., sin estar pensando en la secuencia o estoy poniendo el dedo donde tiene que estar o este es el mudra correcto. Todo esto, las combinaciones y todo esto, los movimientos, tienen que salir de forma natural, cosa que podamos interiorizarnos con la forma en sí. Entonces tenemos que estar bien familiarizados con la ubicación de los órganos internos. Podemos que sentir y estar cómodos con la ubicación del palacio del Hunyuan. Porque si no podemos sentir y ubicar con la mente el palacio del Hunyuan, la práctica de fusionar los órganos hacia el palacio del Hunyuan va a ser complicada. Como mencionamos antes, para poder sentir el palacio del Hunyuan, podemos practicar el sonido ling, ling, con el cuerpo totalmente relajado. Cuando hacemos ese último ling, vamos a sentir como una presión, una tensión, un movimiento en la zona donde está el Hunyuan Chao o el palacio del Hunyuan. Entonces, hacer este ejercicio y familiarizarse bien dónde está y dónde se siente el palacio del Hunyuan para poder traer esa sensación durante la forma. Entonces, esto de todas las cosas que tenemos que estar familiarizados, la ubicación del palacio de Hunyuan es uno de los elementos claves. El segundo punto que tenemos que tener en cuenta para poder practicar la forma de los 5 Hunyuan de forma correcta es que tenemos que profundizar en la comprensión y en el uso de la teoría del Hunyuan. Dos aspectos muy importantes para destacar acá. El primero es que, aunque ya aclaramos antes, ¿no? Que la forma de los 5 Hunyuan, vamos a estar trabajando los 5 órganos internos. Pero a diferencia de otras prácticas de Qigong que también trabajan los órganos internos, esta práctica está basada en la teoría del Hunyuan Chi y no en la teoría de los 5 elementos. Una de las prácticas más tradicionales, más comunes de Qigong tradicional que trabajan los órganos internos es la práctica de los 6 sonidos sanadores, que está basada en la teoría de los 5 elementos. Pero la forma de trabajar de la forma de los 5 Hunyuan de Shinen es completamente diferente, aunque vamos a estar tomando ciertos aspectos de la teoría de los 5 elementos. La gran diferencia es que prácticas como los 6 sonidos sanadores buscan ejercitar y trabajar y fortalecer el chi de los 5 órganos internos de forma individual. Y buscar ese equilibrio trabajando de esa forma. Con la forma de los 5 Huonyuan y en Shinen 3, recordemos, el aspecto clave que se encuentra en el corazón de Shinen es la unificación, el mezclar nuestra energía interna con la energía del universo y promover una transformación. Y unificar siempre la energía del universo con nuestra energía personal. En este caso, estamos buscando lo que busca, si bien trabajamos los 5 órganos internos, no buscamos ejercitar los 5 órganos internos. Lo que buscamos es unificar el chi de los 5 órganos internos en el palacio del Hunyuan. Y de esa forma, cuando logramos esa unificación, se armoniza la totalidad de la entidad holística del ser humano. Entonces, hay elementos comunes, pero la forma de trabajo y el objetivo es totalmente diferente. Otro elemento importante a destacar es que en la práctica en sí de Shinen es también totalmente diferente a lo que se busca en Qigong tradicional. En Qigong tradicional el proceso es, empezamos con el trabajo del Tantien inferior, nos concentramos
por mucho tiempo trabajando el chi del dantian inferior, pero de forma aislada. O sea, tratamos de llevar todos nuestros sentidos y todas nuestras sensaciones al dantian inferior. No hacemos este trabajo de trabajar con lo externo. Empezamos desde adentro en el Qigong tradicional. Una vez que tenemos un dantian fuerte, empezamos a trabajar el dantian medio y lograr esa unificación interna. Una vez que se logra esto, empezamos a llevar el chi hacia arriba, hacia el dantian superior. Empezamos, y luego cuando está esta unificación realmente conformada, es que empezamos a hacer el trabajo de unificar con lo externo. Y desde ahí transformar, cuando una vez que logramos esta conexión con lo externo, empezar a transformar de vuelta lo interior y unificarlo con lo externo. El proceso de Shiren Qigong es totalmente diferente. En Shiren Qigong empezamos trabajando con lo externo y vamos unificando cada vez más hacia adentro. En este sentido, siempre buscamos, en el caso de Shiren 3, buscamos movilizar el chi de los órganos internos para lograr este movimiento de abrir y cerrar, concentrar, dispersar, entrar y salir, y usando el sonido, el movimiento y la mente, ejercitar todos los órganos internos, unificarlos al Palacio del Hunyuan. Y cuando logramos esta conexión, esta unificación, esto es lo que va a tener un efecto en la totalidad del cuerpo, en la totalidad del trabajo del ser, para armonizarnos con lo externo. Recuerden, con los 3 niveles de práctica empezamos de lo más externo, de lo más superficial, cada vez más adentro, cada vez más adentro. Y si hacemos el trabajo de forma ordenada, la transformación es muy fuerte y muy efectiva. Entonces, para ser realmente efectiva la forma del tercer nivel, tenemos que haber hecho el trabajo anterior. No podemos saltearnos el nivel 1 y 2. Y si lo salteamos, tenemos que ser pacientes y realizar este proceso de transformación y unificación desde lo más externo hacia lo más interno. El próximo punto a destacar es, tenemos que conocer nuestro nivel de práctica y ir mejorando paso a paso. Empezar desde donde estamos, realmente reconocer cuál es nuestro nivel actual e ir tomando los pasos necesarios para elevar y mejorar nuestra práctica. La forma de los 5 Hunyuan, como ya dijimos varias veces, es el tercer nivel de los métodos dinámicos de Shinen. Si uno no practica bien los niveles 1 y 2, entonces la práctica del tercer nivel va a ser a nivel principiante. Tenemos que tener esa expectativa de forma correcta. No vamos a lograr los objetivos de la práctica de Shinen 3 si Shinen 3 es lo primero que practicamos, porque no tenemos esta base lograda. Y aunque la forma de los 5 Hunyuan reúne y condensa la esencia del nivel 1 y del nivel 2, no es un reemplazo para el nivel 1 y 2. Entonces, los principiantes no deberían practicar la forma de nivel 3 sin practicar nivel 1 y 2. Ese sería el orden correcto. Porque los niveles de práctica de Shiren Qigong es un proceso por el cual una persona normal pasa a ser una persona total, completa, un ser humano completo, lo cual implica desarrollar también las habilidades extraordinarias de la conciencia. Que en verdad no tiene nada extraordinario, es que simplemente no las desarrollamos porque creemos que no existen o por lo que sea. No es algo que nuestra sociedad enfatice. Entonces, esas habilidades están, todo el mundo las tiene, simplemente no las desarrollamos, por ende no están manifiestas. Lo que queremos buscar con Shiren Qigong es desarrollar la totalidad de las habilidades de la conciencia y utilizarlas, incorporarlas en nuestro uso y nuestra vida cotidiana. Entonces tenemos que practicar con diligencia y esfuerzo paso a paso. Porque si no, digamos, de nuevo, Shinen 3 implica o asume que nivel 1 y 2 están completos y se logran los objetivos de la práctica. Y si no lo logramos, bien, tener la expectativa correcta y empezar a mejorar desde ese lugar. Y el próximo punto que tenemos que destacar para tener una buena práctica es cultivar de forma consciente la superación personal. Para los practicantes de la forma de los 5 Hunyuan, la superación personal es algo extremadamente importante.
Esto se debe que a la forma de los 5 Hunyuan funciona principalmente al nivel de las emociones y de los 5 órganos internos y aumenta las conexiones entre las emociones y el chi y la conciencia, además de muchas otras razones. Entonces, si las emociones son demasiado negativas, van a causar un gran cambio en el chi, porque tenemos una conexión mucho más fuerte ahora, y pueden conducir a un daño o una enfermedad. Esto es muchas veces mayor de lo que le sucedería a una gente común. O sea, las reacciones que vamos a tener en nuestro cuerpo ante una emoción negativa se van a amplificar mucho más por esta conexión que estamos trabajando. Y aquellos que tienen, digamos, aquellos practicantes que tienen un buen nivel de nivel 1 y nivel 2 y cuyo chi es abundante, tienen todavía una mayor necesidad de una mente estable para controlar su chi. Cuando uno practica la forma de los 5 Hunyuan, por un lado, aumenta la capacidad de usar las emociones para movilizar el chi de los órganos internos. Y por otro lado, la transformación de las emociones también aumenta, trayendo reacciones de chi emocionales más frecuentes y más fuertes. Entonces, durante los cambios en la calidad del cuerpo y la mente, uno tiene que cultivar la superación personal y tratar de mantener o de empezar a cultivar un estado de paz, de tranquilidad, de relajación, tratar de mantener ese estado en todo momento. Si no podemos empezar a limpiar nuestro ego y de nuestra mente, nos vamos a estar centrados en nuestra propia ganancia o pérdida y nuestras emociones van a estar confusas. Esto causa un movimiento anormal de chi de sangre y este movimiento anormal de chi de sangre puede causar daños en el cuerpo. Por eso los practicantes de Siren Qigong tienen que estar muy atentos a este efecto. Algunas personas se van a preguntar, bueno, entonces, ¿por qué voy a practicar la forma de los 5 Hunyuan si me va a traer tantos riesgos? Y la respuesta es que tenemos que practicar la forma de los 5 Hunyuan porque justamente tenemos que tomar control sobre esto. La práctica de los 5 de Qigong, de cualquier estilo de Qigong, cuando el chi empieza a ser abundante, todos van a empezar a tener esta contradicción, este efecto. No importa qué practiquen. Cuando aumenta el chi, aumentan los efectos que el chi puede tener cuando la mente lo moviliza de forma incorrecta. Es decir, esto no es algo que no esté pasando. Está pasando todo el tiempo. El problema o la razón por la cual no se nota tanto es que nuestro chi no es abundante. Entonces la mente lo está movilizando de forma incorrecta, pero el efecto tarda en manifestarse mucho tiempo porque requiere que se sostenga ese patrón de pensamiento durante mucho tiempo para que se logre manifestar un efecto físico en el cuerpo. Cuando aumentamos nuestro chi, el efecto se va a manifestar de una forma mucho más rápida porque la mente tiene muchas más herramientas, mucho más chi para movilizar. Entonces, el efecto va a ser más rápido, tanto para bien como para mal. Entonces, tenemos que trabajar activamente en cultivar nuestras emociones y nuestra mente de una forma correcta para mantener este estado más armonioso y mantener el estado de Qigong en todos los aspectos de nuestra vida. Estas mejoras pueden ayudar a mantener la mente consciente y elevar nuestro nivel de práctica todo el tiempo. Y es necesario, hagan lo que hagan, trabajar en los propios patrones es el objetivo de cualquier práctica. Si uno no enfrenta los patrones mentales que le están causando daño, cualquier práctica que hagan es simplemente un parche, porque todos los niveles de práctica que trabajan sobre el chi ayudan a reparar el daño que la mente, los patrones mentales incorrectos causaron sobre el cuerpo. Pero si no corregimos los patrones mentales, todo eso que reparamos, la mente lo va a volver a romper. Porque la causa raíz de nuestra enfermedad o de nuestra insatisfacción es la mente, son los patrones mentales. Entonces, el verdadero objetivo de cualquier práctica de Qigong es trabajar sobre los patrones mentales. Todo el resto es un accesorio para lograr que el Shen tenga más claridad y poder enfrentarse a esos patrones y poder tener claridad en qué hacer. Entonces, esto en particular, a medida que avanzamos en nuestra práctica de Qigong, empieza a tomar más relevancia. Porque, como dijimos, la mente y el Qi comienzan a unificarse y esto comienza a tener efectos más visibles sobre el cuerpo. Lo cual es algo muy bueno porque nos da al mismo tiempo un feedback mucho más rápido. Cuando nuestra mente empieza a hacer algo
que es dañino a nosotros, lo vamos a notar de forma inmediata y podemos decir, oh, ¿qué me está pasando? ¿Y qué puedo hacer al respecto? Y tomar medidas. En cambio, antes, por ahí tomaba muchos años antes de que llegásemos al punto en que nos podíamos dar cuenta que estábamos teniendo un patrón mental que nos estaba causando daño. Ahora es mucho más rápido el feedback. Entonces, podemos aprovechar este feedback rápido para tomar acción correctiva y empezar a trabajar sobre, ok, ¿cuáles son los patrones que me están disparando esta emoción o este patrón que tengo que trabajar y empezar a hacer algo al respecto? Algunas sugerencias, por ejemplo, es ser amoroso y mostrar benevolencia con todos y con todos los que nos rodea, con toda la vida en general, para nutrir la energía del hígado y que la ira no ocurra. Tener una apariencia humilde y un corazón respetuoso en todo y en todas las personas con las que nos relacionamos, para nutrir el corazón y deshacernos de los deseos. Tratar a todos con los que nos relacionamos y toda la vida en general con un corazón honesto y sincero, para nutrir el páncreas y proteger a la mente del engaño y de la traición. Ser valiente y estar listo para ayudar y trabajar por una causa justa, viéndolo como un deber para con uno mismo, para que el chi pueda nutrir los pulmones y superar las emociones de dolor y crueldad. Usar la sabiduría, la precaución y el miedo para elevar el chi del riñón y asegurarse que se almacene. Todo esto que mencionamos podemos trabajarlo de forma aislada, como del mismo modo que trabajamos los mudras, que trabajamos los sonidos, podemos también trabajar las emociones y movilizar el chi para que nos ayuden a empezar a purificar y elevar nuestro nivel. Los antiguos pensaban que era un requisito muy importante para guiar a los practicantes el alcanzar un nivel de Shen puro. Si uno tiene pensamientos mundanos, nuestro chi va a ser mundano y esto nos va a generar un bloqueo para poder seguir practicando y elevar nuestra conciencia al nivel del Dao, al nivel de la ley de la vida, al nivel más puro, al nivel de lo que guía el desarrollo de la vida en el universo. No vamos a poder manifestar nuestro verdadero ser.